Buenas noches con todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a conversar sobre procedimiento administrativo sancionador regulado en la ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Vamos a conversar sobre el ámbito de aplicación en este capítulo y vamos a aterrizar algunos casos prácticos en materia de contratación pública. También vamos a conversar en algunos procedimientos sancionadores ante otras entidades públicas, cómo afrontar un procedimiento administrativo sancionador. Hay algunos que piensan que por el simple hecho de que la administración pública te notifique el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, tú ya estás sancionado, tú ya tienes que pagar esa multa o estás inhabilitado. Lo concreto es que cuando la administración pública te inicia un procedimiento administrativo sancionador, tú como administrado tienes el derecho a defenderte. La regla es simple, el debido proceso. El debido proceso, que es un derecho constitucional reconocido en el artículo 139 de la Constitución Política de 1993, que involucra derechos como el derecho a probar, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer medios probatorios, el derecho a la defensa, el derecho a la pluralidad de instancias, etcétera, etcétera. Entonces, las disposiciones de este presente capítulo están regulados en la ley 27444 y vamos a ver el procedimiento que nos señala. Pero antes de ver el procedimiento, es preciso estudiar cuáles son los principios que tú puedes invocar cuando te inician un procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? Uno de los primeros principios que vamos a estudiar es el principio de legalidad. El principio de legalidad que nos dice que solo por rango de ley se le puede sancionar y le puedes atribuir responsabilidad administrativa cuando se tipifica en una ley especial. ¿Qué te señala y qué está establecido como el principio de legalidad? Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. La facultad sancionadora se delega por ley, ¿ok? Hay algunas entidades que establecen en un reglamento o en una directiva la facultad sancionadora. Ese es un grave error. La administración pública, si quiere sancionar al administrado, tiene que establecer su régimen sancionador en una ley. ¿Ok? Por ejemplo, el Tribunal de Contratación Pública establece su régimen sancionador en la ley 32069, no en su reglamento. Tipifica las conductas que quiere sancionar a través de una ley especial. En contratación pública las establece en la ley 32069. Podemos hablar de Indecopi, podemos hablar de UEFA, podemos hablar de los organismos reguladores, OSITRAN, OSITEL, etcétera, y van a ver que la regla es que la facultad sancionadora está establecida en una ley especial. ¿Ok? ¿Qué ha pasado en el caso Contraloría General de la República? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en el caso de la Contraloría General de la República? Estos casos han llegado al Tribunal Constitucional, en la cual el Tribunal Constitucional le ha dicho a la Contraloría: si tú quieres sancionar a los funcionarios, servidores públicos, tienes que tipificar bien tu conducta. Y esto lo tienes que hacer a través de una ley especial.
¿Qué ha hecho la Contraloría? Ha tenido que volver a regular todo el marco dentro de la facultad sancionadora. ¿Por qué? Porque tipificaba las conductas en un reglamento. Y aparte de establecer las conductas, eran muy genéricas las infracciones. Y esto lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos del principio de tipicidad. ¿Correcto? Entonces, ustedes tienen que saber que la regla es simple. ¿Quieres sancionar? Administración pública, tienes que establecer tu régimen sancionador dentro de una ley especial. Entonces, la previsión de las consecuencias administrativas del régimen sancionador son posibles de aplicar a un administrado siempre que tengan rango de ley. ¿Ok? Siempre que tengan rango de ley. Esa es la regla. Bajo el principio de legalidad. Solo por norma con rango de ley cabe atribuirle a las entidades la potestad sancionadora. Doctor, yo he visto casos en los cuales no está con claridad el régimen sancionador. Si bien las infracciones están en la ley especial, no nos habla del procedimiento, no nos habla de cómo se vaya a llevar a cabo la instrucción o la etapa resolutiva. ¿Qué debemos hacer? Aplicamos el derecho público. Y en el derecho público está la ley 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Las fotopapeletas es un claro ejemplo. Uno, cuando se le notifica las fotopapeletas, te notifican la multa. Y lo que tú crees es que debes pagar inmediatamente. En la hojita donde te notifican te dice, si pagas dentro de los 7 días, te acoges al 50% o al 70%. Y tú piensas que ese es el procedimiento, que solamente tienes como opción pagar. Cuando la ley especial no te dice eso. La ley especial te dice, contra la notificación, tú tienes el plazo para presentar tus descargos o tu reclamo. Ese es el procedimiento, que lo vamos a ver más adelante. Ya que hemos hablado del debido proceso, la razonabilidad, el derecho a contradecir, el derecho a ofrecer pruebas. En ese contexto, el día de hoy estamos hablando de los principios de la potestad sancionadora en la ley 27444 y también cuál es el impacto en las leyes especiales. Si hay alguna pregunta, no duden de realizarla a través del chat. Ya hemos hablado del principio de legalidad. Ahora vamos a hablar del principio del debido procedimiento, que como ya les había indicado, ¿no? Se parece al principio del debido proceso establecido en el artículo 139 de la Constitución Política. No obstante, dentro del derecho administrativo está el debido procedimiento en la ley 27444. ¿Qué nos dice? No se puede imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulan el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase de instrucción y la fase sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas. Lo que busca un procedimiento sancionador y la tutela del debido procedimiento es que la fase de instrucción la lleve y la conduzca un órgano instructor, mientras que la fase sancionadora la conduzca un tribunal administrativo que pueda declarar al lugar o declarar no al lugar la imposición de una sanción. ¿Por qué el legislador quiere que se lleve con órganos distintos? Porque no quiere que se quiebre el debido proceso. No se puede ser juez y parte a la vez. Tiene que conducirse por un órgano instructor diferente al que va a resolver. ¿Hasta ahí me siguen? Si estamos claros, corazoncito. Si estamos claros,
like, ¿ok? Entonces, ¿por qué se regula este principio de debido procedimiento? Porque toda persona tiene el derecho a defenderse. Por más que uno crea que sea culpable, ¿no? Por más que uno diga, no, te encontramos con las manos en la masa, ya eres culpable, ya no te toca defenderte. No, el debido procedimiento involucra que tú te puedas defender, que tú tengas el derecho a ser oído, el derecho a guardar silencio, el derecho a contradecir medios probatorios, el derecho a ofrecer medios probatorios, el derecho a acceder a tu expediente, ¿ok? El derecho a que te notifiquen, porque de lo contrario estaríamos en la Santa Inquisición. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo era la Santa Inquisición? ¿Han ido al Museo de la Santa Inquisición? ¿Han ido al Museo de la Santa Inquisición o no? A ver, Saúl, ¿has ido al Museo de la Santa Inquisición? ¿Cómo eran los castigos? ¿Qué se ve en el museo? A ver, cuando uno va al Museo de la Santa Inquisición, ¿qué ve? ¿Que los felicitaban, que les daban ahí sus regalos o qué? Torturas. Las peores torturas, al menos acá en Lima, han sido diseñadas por la Santa Inquisición. Yo recuerdo haber visto, y Saúl confirma, en el Museo de la Santa Inquisición había una vaca, ¿ya? Una vaca donde... ¿Cuál era el castigo? A los que iban a torturar tenían que entrar dentro de esa vaca, ¿no? Obviamente que tenía una puerta, entrabas a la vaca, que era de metal, y lo que pasaba era que calentaban la vaca. Entonces, ¿qué hacía? O era un toro, ¿no? No, toro o vaca, no sé, toro o vaca, ya. Entrabas al toro y lo que hacían era calentar ese toro. Y tú estabas ahí dentro y la tortura era que morías quemado, asfixiado, etcétera. ¿Y por qué cito la Santa Inquisición? Porque cuando simplemente te imputaban un hecho, te decían, oye, eres brujo, eres ateo, no crees en la religión, etcétera, te condenaban. Al día siguiente ya te estaban torturando. Al día siguiente ya estabas en la plaza colgado. Nadie te decía, oye, tienes el derecho que te asista un abogado, tienes el derecho a contradecir, a probar, etcétera. No, simplemente iban y te sancionaban. A la luz de las grandes revoluciones que se dieron en nuestra historia, como la Revolución Francesa, entre otras revoluciones, se adopta un modelo garantista, no inquisitivo, garantista. ¿Ok? ¿Cuál era la lógica? La lógica es que tú puedas defenderte, que tú puedas contradecir, que tú estés y el propio sistema judicial, administrativo te ofrezca garantías mínimas del debido procedimiento. Entonces, esos modelos han sido recogidos por el derecho público. ¿A quiénes encontramos en el derecho público? El derecho penal. El derecho penal recogió esos principios. El más clásico, el derecho de defensa, el debido procedimiento, la presunción de inocencia, entre otros. Y el derecho administrativo también, en su régimen sancionador, incorpora principios que ya habían sido estudiados por el derecho penal, los incorpora dentro del procedimiento sancionador. Entonces, fíjense, cuando uno afronta un procedimiento,
administrativo sancionador, no es que te van a sancionar, no es que el primer día se te imponga una multa, no es que la administración pública te notifica una sanción y al día siguiente tú tienes que pagar esa multa. Lo que te está diciendo el debido procedimiento es que tú tengas el derecho a defenderte, que tú puedas presentar un descargo dentro del plazo. ¿Ok? Entonces, el debido procedimiento, nuevamente, no se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con el principio de legalidad, el principio del debido procedimiento? ¿Estamos claros? Así que ya saben, a veces me consultan, ¿no? Doctor, me han notificado a mi casilla, el OS, me ha notificado que me están iniciando un procedimiento administrativo sancionador. ¿Eso significa que yo ya no puedo contratar con el Estado? ¿Eso significa que yo ya estoy impedido de contratar con el Estado por el simple hecho que me notifican el inicio de un PAS? La respuesta es que no. Tu empresa, tu proveedor, tu participante puede seguir contratando con el Estado mientras que el Tribunal de Contratación Pública no haya emitido una resolución que te imponga una sanción administrativa. El mero hecho que te notifiquen el inicio de un procedimiento administrativo sancionador no significa que te van a sancionar. Simplemente te están dando la oportunidad que tú presentes tus descargos para que puedas desvirtuar la imputación y se determine si eres responsable o no de manera administrativa. ¿Ok? Y esto pasa en cualquier entidad. ¿Me han notificado? No te preocupes, tienes el derecho a que presentes tus descargos dentro del plazo legal. ¿Cuál es el plazo legal? Son 10 días hábiles para que tú presentes tus descargos. Doctor, no presenté mis descargos, ¿ya me van a sancionar? No, porque dentro de un procedimiento sancionador tú puedes presentar pruebas, tú puedes presentar tus alegatos hasta antes que se inicie el plazo para resolver dentro de la fase sancionadora o resolutiva. Si una empresa está sancionada, ¿no puede contratar con el Estado? Claro que sí. A ver, si hablamos de contratación pública, hay infracciones económicas, hay inhabilitaciones temporales, hay inhabilitaciones definitivas. Depende del caso en concreto. Si tú tienes, Katia, una sanción impuesta por el Tribunal de Contratación Pública del OS por falsificación de documentos, la ley te dice, si te sancionas por haber presentado falsificación de documentos, la sanción va desde los 3 años. Es decir, desde el día que te emitieron la resolución administrativa y te están imponiendo la infracción, la inhabilitación por falsificación de documentos por 3 años, no puedes contratar con el Estado. ¿Ok? Doctor, pero puedes presentar un recurso de apelación, un recurso de reconsideración. Sí puedes. ¿Ok? Entonces tendrías que evaluar ese tema. Pero la regla es que va a correr la inhabilitación desde que tú dejas consentir administrativamente ese acto administrativo. Es decir, esa infracción, esa sanción que te están imponiendo. Pero lo que yo estaba explicando, el simple hecho que notifiquen
a tu domicilio, a tu casilla electrónica, el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, eso no significa que te están sancionando, simplemente te están comunicando que vas a llevar adelante un procedimiento sancionador, te toca defenderte hasta llegar a la etapa resolutiva. ¿Y por qué la lógica es esta? Porque hablamos de garantías como la presunción de inocencia. Hay algunos que piensan, hay algunos colegas inclusive que piensan que la presunción de inocencia no se aplica en procedimientos administrativos. Los derechos constitucionales, queridos amigos, se aplican en todo, en procedimientos judiciales, administrativos, etcétera. ¿Ok? Así que puedes invocar la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional, en un procedimiento administrativo sancionador. Claro que sí. Pero doctor, ahí hay un principio, que es la presunción de licitud. Sí, pero eso tiene ámbito a nivel administrativo. La presunción de inocencia es más amplio. Tiene mayor jurisprudencia en el Tribunal Constitucional. Así que tu defensa puede partir sobre de principios consagrados en la Constitución política. ¿Qué más? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Listo. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otro comentario? ¿Qué dice? Después de la sanción presentada la apelación. Ya, ok. Después de la sanción y presentada la apelación, aún se puede contratar. Muy bien, claro. Era lo que les comentaba, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa si ya me han iniciado mi proceso sancionador? Yo he presentado mis descargos, he hecho mi informe legal, he presentado mis alegatos, mis pruebas, etcétera. Pese a toda mi defensa, cuando entramos en la etapa de resolutiva, el Tribunal Administrativo me ha impuesto una sanción. Eso quiere decir que desde la fecha que yo recibo esa notificación, ¿ya no puedo contratar con el Estado? No, porque estamos hablando de una primera instancia a nivel administrativo. Todavía no has agotado la vía administrativa. Contra un acto administrativo, y esto escríbanlo, o saquen clip. Contra un acto, repito, contra un acto administrativo que te causa un estado de indefensión, tú puedes interponer un recurso de impugnación. Dentro de la ley especial, tendrías que revisar si es un recurso de apelación o es un recurso de reconsideración. Estos recursos administrativos están regulados también en la ley 27444, la Ley General de Procedimiento Administrativo, que regula la apelación y la reconsideración. Antes, la revisión, hoy solamente la apelación y la reconsideración. En materia de procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contratación Pública, solamente se regula el recurso de reconsideración. Entonces, ahí preguntaban en el chat, si me sancionan, ¿ya no puedo contratar con el Estado? Sí puedes. Mientras el acto administrativo no queda firme, puedes contratar con el Estado. Si se te venció el plazo para presentar tu reconsideración, ese acto administrativo queda consentido y no cabe ningún recurso administrativo. ¿Ok? Es decir, estás conforme. Doctor, pero ¿cómo voy a estar conforme si me han inhabilitado? Entonces, interpon dentro del plazo tu recurso administrativo. Volvemos. La ley 32069 establece que contra los actos administrativos que se dan expedidos por el Tribunal de Contratación Pública en un procedimiento administrativo sancionador, dentro de los 5 días hábiles, ojo,
Dentro de los 5 días hábiles tú puedes interponer un recurso de reconsideración. Este recurso de reconsideración, ¿ante quién va a ser presentado? Ante el propio Tribunal de Contratación Pública que te ha sancionado. No tiene mucha lógica, ¿no? Porque uno dice, a ver, doctor, señor abogado, ¿cómo va a ser posible que la sala 1, ejemplo, la sala 1 del Tribunal de Contratación Pública me ha inhabilitado de contratar con el Estado un año y usted me está diciendo que nuestro recurso de reconsideración va a ser presentado ante la misma sala 1 que nos ha sancionado? ¿Cuál es el chiste? Porque son los mismos vocales. Yo le puedo plantear otro recurso más bonito, más elaborado, y va a ser los mismos vocales. O sea, me van a declarar, pues, obviamente, infundado mi recurso de reconsideración. Es lo más probable, es lo más lógico. Entonces, ¿qué te dice la ley? Los recursos de reconsideración, uno de los requisitos del recurso de reconsideración, más allá que lo interpongas dentro de los 5 días hábiles, es que justamente presentes prueba nueva. Repito, uno de los requisitos del recurso de reconsideración en materia sancionadora es que tú presentes prueba nueva. Entonces, eso sí tiene lógica. Si el tribunal de la sala 1 te ha sancionado y tú en tu recurso de reconsideración le presentas una prueba nueva, ejemplo, si estamos hablando de falsificación de documento, te sancionaron, dijeron que esa firma era falsa, no le correspondía al titular, presentas un recurso de reconsideración en los 5 días hábiles, ofreces como nuevo medio probatorio una pericia grafotécnica, entonces puede que dentro de ese recurso de reconsideración se declare fundado tu recurso debido a que estás ofreciendo un nuevo medio probatorio que le puede persuadir, que le puede causar convicción al tribunal administrativo. Esa es la estrategia. Ahora, lo que yo haría como legislador, tomen nota si son asesores de legisladores, lo que yo haría es que, ok, no diría que se regule el recurso de apelación, no. Simplemente diría que el recurso de reconsideración debe ser derivado a otra sala del Tribunal de Contratación Pública. ¿Me sigue? Es decir, si en primera instancia administrativa el que llevó el caso fue la primera sala del Tribunal de Contratación Pública, lo que yo propongo en una reforma de la Ley de Contratación Pública es: yo interpongo mi recurso de reconsideración, pero ese recurso de reconsideración no va a ir a la sala 1, va a ir a la sala 2 o a la sala 3 o a la sala 4, pero distinto a la sala que me sancionó. ¿Para qué? Para que el derecho a la pluralidad de instancias, el derecho a ser oído, el derecho a la inmediatez cobren vigencia, porque ya no va a ser el mismo tribunal que dice, ay, qué aburrido este abogado, seguro está apelando, seguro está cuestionando porque quiere facturar. No, te estoy cuestionando porque tal vez tu acto administrativo tenga defectos de motivación, no hayas valorado mi prueba, o simplemente te estoy ofreciendo una nueva prueba. Pero la idea es que no quiero que tú revises, sino quiero que otra sala del tribunal la revise. Y vamos a ver. Podría ser una opción, ¿ya? No digo que, bueno, esto ya es la solución, que aquí estamos descubriendo la pólvora, no. No estamos haciendo eso tampoco. Ok, gracias Carlos por el regalo. Si estamos claros, corazoncito, like en el chat. ¿Qué dice? Se agota la vía administrativa ante el OS
y se presenta demanda contencioso administrativo, ¿suspende la ejecución de la sanción? Buena pregunta, mi estimado Jorge. Buena pregunta, como dice, ¿no? Buena pregunta. Ok. Repito la pregunta para los que están dormidos. Hemos dicho que un procedimiento administrativo sancionador es fase de instrucción y fase resolutiva. En la fase resolutiva pueden pasar dos cosas. Declaran al lugar la infracción o declaran no al lugar. Si declaran no al lugar, abrazas a tu cliente y te vas a celebrar. Si declaran al lugar la infracción, te van a imponer una infracción, ya hemos dicho, pecuniaria, temporal, definitiva. Entonces, como tú no estás de acuerdo, vas a presentar, si estamos hablando de temas de contratación pública, dentro de los 5 días hábiles siguientes, de notificada la resolución que te sanciona, vas a presentar un recurso de reconsideración. ¿Ok? Doctor, ¿cómo acaba la novela? Ese recurso de reconsideración va a resolverse de la siguiente manera: improcedente, fundado o infundado. Repito, improcedente, fundada la reconsideración o infundada la reconsideración. Si la declaran fundada, es que te han dado la razón. Abrazas a tu cliente y vas a celebrar, porque ganaste en una segunda instancia. Si declaran infundada tu reconsideración, van a confirmar la sanción de primera instancia administrativa. Y en la parte resolutiva van a poner se agotó la vía administrativa. Ahora, lo bonito, ojo Jorge y ojo todos, lo bonito que en procedimiento administrativo sancionador, el recurso de reconsideración es facultativo. Repito, el recurso de reconsideración en materia sancionadora es facultativo. Si quieres lo presentas, si no quieres, te vas a un proceso contencioso administrativo y tienes el plazo de 3 meses siguientes. ¿Ok? Eso lo señala la propia ley de contratación pública. Te dice, puedes plantear tu reconsideración y si no, te vas a un contencioso administrativo. Y le tienes que explicar al juez que es facultativo, porque el juez va a decir, pero ¿por qué no agotaste la vía administrativa? Señor juez, no agoté la vía administrativa o no presenté la reconsideración porque la propia ley especial me está señalando que contra lo resuelto es facultativo presentar reconsideración. Ahora voy a la pregunta de Jorge. Jorge dice, entonces, si ya agoté la vía administrativa, y aún persiste la sanción, ¿qué debo hacer, señor abogado? ¿Qué debo hacer? Lo que te queda hacer es acudir al Poder Judicial mediante un proceso contencioso administrativo. Te vas a ir a un juez especializado en lo contencioso administrativo, planteas tu demanda, le solicitas la nulidad de ese acto administrativo emitido por el Tribunal de Contratación Pública. Y ahí va la pregunta de Jorge. El simple hecho de que yo presente mi demanda contencioso administrativa, ¿eso suspende la sanción? ¿Eso suspende la ejecución? ¿Eso suspende que no me deben inhabilitar? La respuesta es que no. No tiene efectos suspensivos. ¿Ok? No tiene efectos suspensivos. Si te han inhabilitado, si te han sancionado a nivel de Tribunal de Contratación Pública y tú acudes al Poder Judicial mediante un proceso contencioso administrativo, el hecho que tú presentes tu demanda contenciosa, inclusive el hecho que te admitan tu demanda contenciosa administrativa, no suspende la sanción. La sanción sigue su curso, sigue su ejecución, sigue su inhabilitación desde
que se ha dejado consentir la resolución o se haya agotado la vía administrativa. Lo único que suspende y que puede suspender la inhabilitación que te han realizado es que logres una medida cautelar en el Poder Judicial. Una medida cautelar de no innovar sí va a suspender los efectos de un acto administrativo que te causa un estado de indefensión. ¿Estamos claros? Mis estimados alumnos, el chat. ¿Estamos claros con los temas? Corazoncitos, si están de acuerdo. Doctor, a ver qué dice. Doctor. Mandela, ¿qué dices? Buenas noches, Gemse, ¿cómo estás? ¿Se puede apelar donde se sustente supuestas contrataciones fantasmas? Sí, sí, se puede apelar. Tendrías que ver el procedimiento, ¿no? En caso de contratación pública, si el Estado contrata a una empresa bienes, servicios, obras de manera irregular, contraviniendo la ley de contrataciones, la ley de contrataciones te dice que una vez se otorgue la buena pro, tú puedes apelar, ¿ok? Tú puedes apelar, ese es tu derecho. Y eso también está dentro del debido proceso, el derecho a la justicia, el derecho a la pluralidad de instancias. ¿Qué dicen acá? Una solicitud vía civil. ¿Cuál es el plazo para que lo vean en la vía civil? No. Si uno quiere cuestionar los actos administrativos que se han dado en un procedimiento administrativo sancionador, no se va a un proceso civil. Ojo, estamos hablando de un proceso contencioso administrativo, no se confunda. Hay una ley especial que regula justamente el tema de los procesos contenciosos administrativos. Medida cautelar de no innovar. Muy bien, Rafael. Plazo máximo. Son 3 meses calendarios a partir que se haya agotado la vía administrativa. ¿Qué más? ¿Qué más dice acá? Ya. Ya hemos visto el principio de legalidad. Ya hemos visto el principio del debido procedimiento. Ahora toca estudiar el principio de razonabilidad. Para los que recién llegan, estamos conversando sobre principios que se regulan en el procedimiento administrativo sancionador que tú como administrado puedes invocar cuando te quieran imponer una multa. Por eso es importante que ustedes conozcan sus derechos. Es decir, no me multaron, no me aplicaron una fotopapeleta, no que la municipalidad ha clausurado mi local, no que la municipalidad me ha puesto una multa. No que el policía de tránsito me ha puesto una multa. No que el tribunal de contratación me ha inhabilitado. Entonces uno piensa que ya te tocó perder. Pero cuando tú conoces tus derechos, tú sabes que te tienen que notificar el inicio de un procedimiento sancionador para que justamente tú presentes tus descargos. Y en tus descargos lo que vas a invocar son principios. Estamos hablando del principio del debido procedimiento, principio de legalidad, presunción de licitud, presunción de inocencia, causalidad, razonabilidad, y los que vamos a ir estudiando y que están regulados en la ley 27444. Cuando tú eres abogado y defiendes a tu cliente, tienes que armar tu teoría del caso, y esa teoría del caso va a ser cotejada con los principios justamente del régimen sancionador. Si te imputan y te dicen tu cliente ha presentado en el proceso de contratación un documento inexacto, hay que analizar el principio de tipicidad. Si le ha generado una ventaja, de algún puntaje para que le den la buena pro. Si no hay una ventaja potencial,
no se cumple el presupuesto. Pero hay que analizar cada caso en concreto. ¿Ok? Principio de razonabilidad entonces. ¿Qué nos dice este principio de razonabilidad? Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulta más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Y esto pasa a veces mucho en Sunafil. Ya para los que seguramente nos están viendo, eh, varios de ustedes son trabajadores o pueden ser empleadores, puedes tener tu empresa, ¿ok? Y como trabajador no te han pagado tu gratis, no te han pagado tu CTS o te han dado tu liquidación y tú dices, oye, esta liquidación está muy tela, esto no alcanza ni para la papita con huevo, ¿no? Entonces, he trabajado años, años y años, y dices, no, estoy cansado, jefe. Y recibas una liquidación por debajo de lo que dice la ley laboral. ¿Qué hago, doctor, si soy trabajador? Puedes ir a la Sunafil. Puedes denunciar a tu empleador. ¿Ok? Puedes invitarlo a una conciliación. Y lo que va a hacer la Sunafil es obviamente aperturar un expediente y realizar labores de instrucción. Te va a citar a comparecencias a tu empleador, le va a decir, a ver, señor, ¿cómo le has pagado, por ejemplo, a Rodri? A Rodri, ¿cómo le has pagado? ¿Cómo le has pagado a Rodri su liquidación? ¿Por qué no le has reconocido sus vacaciones? ¿Por qué no le has reconocido su CTS? ¿Por qué no le has reconocido, etcétera? Cualquier beneficio social. Su escolaridad, etcétera. Entonces, la Sunafil, como a veces inclusive el trabajador ni siquiera tiene contrato, no tiene ni contrato, entonces va, le cuenta su historia al inspector de la Sunafil y la Sunafil, a través de una comparecencia, le va a notificar, ¿ok? Le va a notificar al empleador y le va a decir, a ver, tráeme tu contrato, tráeme las boletas, tráeme la asistencia de Rodri, tráeme su liquidación, etcétera, etcétera. Te la va a pedir. Entonces el empleador va a tener que asistir y tratar de justificar por qué sí o por qué no le ha cumplido sus beneficios sociales. Doctor, ¿y qué pasa si no logra acreditar el empleador que ha cumplido con pagarle de acuerdo a ley a su trabajador? Cuando termine las labores de inspección de la Sunafil, el inspector, va a recomendar que se le inicie un procedimiento administrativo sancionador. No multa, grave error, no multa. Para que te multen como administrado, te tienen que procesar, ya para que me entiendan, te tienen que iniciar un procedimiento administrativo sancionador. El empleador, por más que tú digas, no es empleador, no me paga, es abusivo, es Negroni, va a tener el derecho a defenderse en un proceso sancionador. ¿Y qué haríamos ahí, doctor? Nosotros sí defendemos empresas. Entonces, lo clásico cuando tenemos este tipo de casos que les he comentado es justamente invocar el principio de razonabilidad. ¿Qué quiere Rodri? Que se le pague bien sus vacaciones, que se le pague bien su CTS, que se le pague bien su liquidación. Listo. ¿Qué le decimos al empleador? Págale. ¿Y para qué le va a pagar? Para que evites la multa. ¿Ok? Para que le evites la multa. ¿Qué te conviene, administrado? ¿Que le pagues los beneficios a Rodri? ¿O que te hagan pagar y de yapita te pongan una multa?
Entonces, obviamente, el empleador entiende y dices, ok, le voy a pagar. ¿Y eso de qué me sirve? A nosotros nos sirve para que cuando planteemos nuestros descargos, le vamos a decir, señores de la SUNAFIL, tú me imputas una multa por no pagarle sus vacaciones. Tú me imputas una multa por no pagarle su CTS completo. Tú me imputas una multa por no reconocerle su escolaridad. En mis descargos estoy probando que sí le he pagado. De acuerdo a ley. Principio de razonabilidad. Escriban. Las autoridades, en este caso SUNAFIL, debe prever que la comisión de la conducta sancionable no le resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Si el administrado está diciendo, sí, incumplí, pero me arrepiento y estoy pagando a mi trabajador, principio de razonabilidad. ¿Qué es lo que busco? Evitar una multa. Ya le pagué. Ya se cumplió la finalidad. Ya no me multes. Y dentro de estos principios hay criterios. Hay criterios que hay que motivar. Hay que motivar. ¿Cuáles son esos criterios? El beneficio ilícito resulte por la comisión de la infracción. Si yo ya le cumplí el pago a mis trabajadores, ya no habría. Probabilidad de detección de la infracción. Yo como empleador desconocía la norma laboral, me la aclararon dentro de las comparecencias, ya le he pagado y he subsanado. La gravedad del daño, interés público o bien jurídico protegido, ¿no? Ya el trabajador está feliz, hemos conciliado, nos hemos dado paz y bendiciones. El perjuicio económico causado, no hay perjuicio económico porque ya le he pagado sus beneficios sociales. Reincidencia, es mi primera vez. Nunca he tenido estos temas ante la SUNAFIL. Sí, las circunstancias de la comisión de la infracción, hay que analizar los hechos. La existencia o no de intencionalidad, no he tenido la intención de no pagarle sus beneficios. Mejor hago que se aclare en el Ministerio Público. No, a ver, no es así. Y esto también hay que entender algo, ¿ya? El derecho penal es de última ratio. No significa que, no me pagó mi empleador o tengo X problema. La mala costumbre es que queremos solucionar todo en el Ministerio Público, en el derecho penal. Y olvidamos que el derecho penal es de última ratio. Lo que te está diciendo el legislador es, primero agota y resuelve si puedes hacerlo en la vía administrativa, en la vía civil, en una conciliación, en una transacción, agota eso. Si ya se ha acreditado tu responsabilidad administrativa, ahí recién ven a la vía penal, si es que hay alguna infracción al Código Penal, por ejemplo. Hay algún ilícito. Pero si no, no puedes ir y decir alegremente, frente a algún problema que tú consideras injusto, irte a la vía penal. No es la idea. No es la idea. Hay otras vías. Uno tiene que saber en qué cancha jugar. ¿Ok? Uno tiene que saber en qué cancha jugar. No todo es procesos penales. Y esto es una mala costumbre también de la Contraloría General de la República, que cuando hacen sus auditorías, sus famosos informes de control, a todos nos dicen, no, esta es responsabilidad administrativa, comuníquese también al Ministerio Público para que denuncie. Entonces, el funcionario, el servidor público termina con un proceso disciplinario, termina con un proceso civil y de yapita con un proceso penal. Todos iniciados de manera paralela.
¿Ok? Todos iniciados de manera paralela. O sea, te denuncian ante la fiscalía, te denuncian ante un órgano instructor a nivel administrativo, en la vía civil también. Entonces, ¿en qué quedamos? No es la idea. Ya, eso es en cuanto al principio de razonabilidad. ¿Qué más? ¿Hasta ahí estamos claros? Si estamos claros, corazoncito, like en el chat. Ahora sí, ¿qué otro principio? Principio de tipicidad. Este es un principio básico. Este es un principio que tú tienes que invocar cuando te inicien un procedimiento sancionar. Cuando tú estableces tu línea de defensa al momento que vas a presentar tus descargos, que vas a redactar tus descargos y te defiendas de la imputación, un principio básico que tienes que invocar es el principio de tipicidad. ¿Qué te dice el principio de tipicidad? Tomen nota. A ver, aquí estamos. ¿Ese? Ya. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en norma con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Es decir, el principio de tipicidad tiene que estar redactado de manera objetiva, clara. No se puede interpretar de manera extensiva o por analogía. Hay algunos que redactan, ¿no? O por cualquier otra infracción. ¿Qué significa o por cualquier otra infracción? ¿No? El funcionario público que no llega puntual a su hora de trabajo. O, o, ahí le ponen, por ejemplo, o, o le falta el respeto a su jefe. Ahora, ¿qué es faltar el respeto a tu jefe? ¿Qué es faltarle el respeto? Yo puedo decir, ah, me miró grueso, profe. Eso es faltar el respeto. No me saludó. Eso es faltar el respeto. Y lo que la norma busca bajo este principio es que la infracción que tú pretendas sancionar tiene que ser específica. Tiene que estar textualmente establecido en la ley. De lo contrario, tú no le puedes sancionar. Y eso era lo que pasaba en el caso Contraloría General de la República. Lean el caso, sentencia, pongan ahí en internet, sentencia Tribunal Constitucional, caso Contraloría General de la República. Desarrollan el principio de legalidad, el principio de tipicidad, y le dicen, Contraloría, tú puedes sancionar, constitucionalmente tú estás facultado para que sanciones, pero ese derecho no es absoluto, es relativo. Tiene un límite. El límite es que tú tengas esas infracciones, pero las tipifiques en una norma con rango de ley de manera específica, objetiva, clara, expresa, que no se interprete, porque aquí no buscamos interpretar. Tiene que estar expresamente. Les pongo un caso. Un caso que tuvimos en el estudio de una clausura de un local, ¿ya? Era un restaurante. Clausuraron un restaurante. ¿Y saben por qué clausuraron el restaurante? Porque no tenía, en el acta decía, ¿no? No tener extintores. ¿Ya? No tener extintores.
Y si tú no tenías en tu local extintores, te clausuraban el local y te ponían la multa. Entonces, cuando vimos el caso, revisamos la norma y la ley decía, el administrado será multado si no cuenta con extintor vigente. Fíjense, ¿ah? La palabrita extintor vigente. O sea que el extintor tiene una fecha de caducidad, ¿ok? Te dura hasta determinado tiempo. Generalmente creo es un año, ¿ya? ¿Y qué había pasado en el caso en concreto? Le dijimos, aquí la ley, espérense, un ratito, ok, tiene una fecha de caducidad, así es. Entonces le dijimos, a ver, aquí la ley te dice el que no tenga extintor vigente. Está acreditado que mi cliente, el administrado, el que tenía su pollería, ¿tenía extintor? Sí tenía. ¿Qué decía el inspector? Sí, tiene tu extintor, pero ya ha caducado. Ya no sirve. ¿Pero tiene o no extintor? Sí tiene. ¿Configura el tipo o no? Ese es el tema. Si tu conducta no se subsume en el tipo de la infracción, no te pueden sancionar. Entonces, parcialmente, pero la conducta es y la sanción es, yo te voy a sancionar si no cuentas con extintor vigente. Si contaba con extintor, ¿se tipifica la conducta? No, ya no. Entonces, ahí invocas el principio de tipicidad. ¿Me siguen? Y ahí absuelves a tu cliente. Es una jugada. ¿Quién te manda a tipificar así? ¿Quieres tipificar bien la infracción? Tipifícalo bien. ¿Ok? No hay multa. Les evitamos una multa. Pero es justamente que ustedes revisen cuál es la infracción y cuáles son los verbos rectores, los presupuestos que se tienen que cumplir para que te sancionen o para que te absuelvan. ¿Qué más te dice? Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal, según corresponda. Ok, esa es la idea. Principio de tipicidad. ¿Estamos claros? Si estamos claros, si hay preguntas, me avisan. Y seguimos, si no, con el principio de irretroactividad. ¿Ok? Principio de irretroactividad. Son aquellas que, ¿de qué se trata el principio de irretroactividad? Y esto también es un principio que está en el derecho penal, ¿eh? Irretroactividad benigna. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de incurrir el administrado. O sea, doctor, a veces me preguntan, no doctor, ¿y qué ley me van a aplicar? ¿La ley 32069, la ley 30225? Depende. Al tiempo, a la ley vigente, ¿cuándo se dio ese proceso de selección? Si el proceso de selección se dio con la antigua ley de contrataciones, se aplica la antigua ley. Si el proceso de contratación se dio en la nueva ley de contrataciones, se aplicará la ley 32069. Doctor, pero si se hizo con la antigua ley, pero me favorece algunos principios o alguna norma o algún artículo de la nueva ley, ¿me puedo amparar en esa modificación? Sí. Eso se llama irretroactividad benigna. Se aplica la ley más favorable
al administrado. ¿Ok? ¿Qué dice? Las disposiciones sancionadoras producen efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ¿ah? Las sanciones producen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción. Incluso respecto de las sanciones en ejecución, entra en vigor la nueva disposición. Hola Joker, ¿cómo estás? Listo. En resumen y retroactividad, aplicas la ley más favorable al administrado. Esa es la idea. Aplico la ley más favorable al administrado. Y retroactividad benigna. Se aplica y hay casuística en el Tribunal de Contratación Pública, sí. Hay una resolución del Tribunal de Contratación Pública que habla sobre la irretroactividad benigna, sí la hay. Entonces la idea es que tú, si analizas que a lo largo de la evolución normativa en la contratación pública hay una ley, hay una norma que te favorezca más, tú tienes que invocar, señores, aplíquenme el artículo tal o la ley tal en este caso en concreto, porque me beneficia tal vez ahora, antes era inhabilitación, ahora solamente tengo que pagar una multa. Me conviene pagar una multa que estar inhabilitado, por ejemplo. Listo. Continuación de infracciones. Continuación de infracciones. Para determinar la procedencia de la imputación de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma continua, se requiere que haya transcurrido por lo menos 30 días hábiles desde la emisión de la imposición de la última sanción. Las entidades bajo sanción de nulidad no podrán atribuir el supuesto de continuidad o la imposición sancional respectiva en los siguientes casos. Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo. Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme. O cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa originada haya perdido el carácter de infracción administrativa. ¿Ok? ¿Qué dice? Doctor, buenas noches. El jus variandi versus la condición más beneficio. ¿Qué principio está por encima? Hay que analizar la ponderación. Cuando tú tengas dos derechos, tienes que analizar la ponderación de la norma. ¿Cuál es el que te beneficia más? Si tú me planteas, yo diría que te conviene más la retroactividad benigna. ¿Ok? Pero habría que analizar cada caso en concreto. Cada caso es diferente. No es lo mismo estar en un sancionador y tener otro caso, por más que sea similar, hay que analizar cada caso en concreto. Hay que ponderar la norma. Y a veces lo que hace el juez es el control difuso. El control difuso a nivel contencioso administrativo. Cuando se le invoca tal vez un artículo, una ley especial versus la constitución política. En el control difuso, el juez va a preferir tutelar derechos constitucionales, va a preferir aplicar la constitución sobre una ley. ¿Ok? ¿Qué otro principio más está dentro de el régimen sancionador? Principio de causalidad, y esto es clave. Principio de causalidad. La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. Vuelvo a repetir, este principio es básico y ustedes lo pueden utilizar cuando tengan un caso, por ejemplo, de falsificación de documentos y tú eres proveedor
y a ti te han sorprendido. Tú no has elaborado ese documento falso. El que te ha elaborado ese documento falso fue tu personal clave. Y tu personal clave, abusando de tu confianza, te presentó un documento falso en su CV. Lo que tú le vas a decir en tu defensa es: Tribunal de Contratación Pública, bajo el principio de causalidad, al que se le debe sancionar es al personal clave que ha quebrantado mi buena fe, me ha presentado un documento falso en su CV, yo confiando en él, adjunté su CV en mi oferta técnica y bueno, se ha descubierto que ese título universitario no era de la universidad, sino era de Azángaro. Yo no lo he hecho. Lo presentó ese personal clave. ¿A quién hay que sancionar? A ese personal clave. Principio de causalidad, que justamente busca que la sanción administrativa recaiga en quien ha realizado la conducta omisiva o activa de la infracción sancionable. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Estamos revisando los principios que rigen justamente el régimen sancionador. Ya vamos a terminar, ¿eh? Nos falta presunción de licitud, principio de culpabilidad y no bis in idem. Ok. Bien ahí. Principio de licitud. Y este principio, ustedes van a decir: "No, doctor, se parece al principio de inocencia". Sí, pero la presunción de inocencia es más amplio y tiene un rango constitucional, mientras el principio de licitud tiene un rango administrativo. Ok. Presunción de licitud. ¿Qué nos dice? Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. Fíjense, ¿eh? La administración pública debe presumir que los administrados han actuado de acuerdo a ley mientras que no cuenten con prueba en contrario. Han actuado apegados a sus deberes mientras que no cuenten con evidencia en contrario. Entonces, si yo tengo un caso donde me están indicando, y justo tuvimos un caso ahora último, donde en un sancionador se decía, ¿no? Esta empresa, este proveedor está impedido de contratar con el Estado porque sus accionistas habían sido sancionados y ahora esos accionistas son los mismos que figuran en esta nueva empresa. Entonces, esa es una causal de impedimento que está en la ley de contrataciones. Y lo que le dijimos en la defensa es: no, porque esos accionistas ya dejaron de ser accionistas antes de esa infracción. Ya no eran. Pero ¿cómo pruebas eso? Aquí está el libro de matrícula de acciones, aquí están sus registros públicos, y ante la duda favorece al administrado. Presunción de licitud, donde la administración pública debe pensar y señalar que los administrados han actuado apegados a sus deberes, siempre que no tengan prueba en contrario, evidencia en contrario. Principio de culpabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto se disponga la responsabilidad administrativa objetiva. ¿Qué te quiere decir que la responsabilidad administrativa es subjetiva? Que hay que analizar los factores de culpabilidad. Si fue con dolo, si fue con intención, si fue con negligencia. Porque una cosa es hacerlo con dolo, con intención, otra cosa es hacerlo con culpa. ¿Ok? Por ejemplo, ese caso del atropello. ¿Han visto que le han atropellado a una deportista?
¿Fue dolo o fue culpa? ¿Qué creen? ¿Fue con intención o el chico estaba ebrio, el chico estaba viendo su TikTok, el chico estaba viendo, hablando con su enamorada, al chico le estaban distrayendo mientras manejaba? Entonces, analizar el dolo y analizar la culpa, ¿es importante o no? Sí, porque de eso va a depender la graduación de tu sanción. Si tú eres negligente, como dice el chavo, ¿no? Fue sin querer queriendo, pero lo hiciste, pero fue sin querer queriendo. Vamos a atenuar la pena. A diferencia que tú dices, no, no fue sin querer queriendo, yo quiero eliminarte. Entonces agarro mi vehículo y listo, porque yo quiero. He tenido todo para planear a qué hora te iba a enfriar. Entonces, ahí hay una intención. Y cuando hay dolo, no se atenúa, se agrava la pena, la sanción. ¿Qué te dicen a nivel sancionador? La responsabilidad es subjetiva. Hay que analizar si el administrado lo hizo con negligencia, lo hizo con intención, etc. ¿Para qué? Para justamente atenuar o agravar la infracción. En el caso que les estamos comentando de que a la deportista que la atropellaron, que en paz descanse, fue con dolo, con culpa, fue con culpa. ¿Ok? Fue negligente, estaba viendo su celular, estaba ebrio, etcétera. Culpa. ¿Se le va a atenuar la pena? Sí. ¿Por su edad también se le va a atenuar? Sí. ¿Ok? Ahora, este principio, y ahí viene la trampita, el legislador te dice, los procedimientos administrativos sancionadores son de responsabilidad subjetiva, siempre y cuando la ley especial te diga que sea responsabilidad objetiva. ¿Qué pasa en la contratación pública? La ley especial te dice que la responsabilidad es objetiva. Entonces, no hay margen para cuestionar el tema de culpabilidad. Grave error porque se contraviene los derechos fundamentales justamente en estos casos, ¿no? Mi opinión es que todo procedimiento administrativo sancionador debe tener una responsabilidad subjetiva. ¿Ok? Todo. No es que por ley lo hago objetivo, no. La idea es buscar una ley garantista, no inquisitiva. Principio no bis in idem. Con esto nos vamos. No se podría imponer sucesivamente o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecia identidad del sujeto, hecho y fundamento. O sea, si ya te sancionaron una vez por ese mismo caso, ese mismo hecho, ese mismo fundamento, ya no te pueden el día de mañana abrir otro proceso por lo mismo. De lo contrario, invocas el principio no bis in idem y listo. Pero tiene que haber la triple identidad: sujeto, hecho y fundamento. Si acreditas que el sujeto es el mismo, que los hechos son los mismos, que el fundamento es el mismo, principio no bis in idem, y archivas ese caso. ¿Correcto? Esos son los principios, queridos alumnos, del régimen sancionador, y esto les va a servir en materia no solamente de contratación pública, cuando tú afrontes un procedimiento administrativo sancionador ante el Tribunal de Contratación Pública, sino esto te va a servir en cualquier entidad pública, en Indecopi, en Contraloría, en OEFA,
en cualquier procedimiento administrativo sancionador o procedimiento disciplinario, te va a servir haber estudiado los principios que están en la 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. Esos principios justamente te van a servir para que cuando presentes tus descargos, cuando presentes tus alegatos, vas a invocar estos principios ante el tribunal para que te logren absolver. ¿Ok? Bien, si no hay preguntas, mis queridos alumnos, nos despedimos aquí. Recuerden que la próxima clase es este miércoles a partir de las 6:30 de la noche. Así que nos vemos en el Derecho Administrativo en el curso este miércoles 6:30. Cuídense mucho. Buenas noches.